Bendiciones, amados hermanos, te habla el pastor Conrad Rovira de la Iglesia Tiempo de Siega de Getafe. Hoy vamos a continuar con la serie preparándonos para la guerra espiritual y con el tema cómo experimentar un avance espiritual en mi vida, mi ministerio, mi iglesia, mi país. Y dice la palabra que en Hechos 1:8 recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. Dice la palabra que la iglesia primitiva empezó con una explosión de poder y de persecución. Una cosa que vemos en el mundo actual es el gran crecimiento del conocimiento, de la tecnología, y toda verdad tiene un reflejo paralelo en el mundo espiritual. Igual que el mundo avanza en su conocimiento, la iglesia también avanza. Y Dios quiere que avance y crezca en ese poder, en esa unción, en esa explosión de milagros y de maravillas como la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no creció ni se expandió por megalíderes, mega iglesias y por ministerios con grandes medios en la comunicación, internet o en la radio y la televisión, que entonces no existía. Hubo una explosión de poder que se repartió en todos aquellos que pusieron la mano en el arado y le sirvieron. Los apóstoles, los primeros discípulos, eran personas sin una gran preparación intelectual, pero con un amor al Señor, una fe en Él y unas ganas de querer hacer cosas por el Señor tremenda. Algo pasó en el Pentecostés. Antes de esa fecha estaban expectantes, esperando, obedeciendo la orden del Señor de no irse de Jerusalén, pero todos en el corazón, en el fondo, de una o de otra manera, estaban pensando en volver a su anterior vida. El amor al Señor y la expectativa les hizo esperar en Jerusalén, y algo ocurrió en el día de Pentecostés. Ese día dice la Escritura que se añadieron en varias tandas 3.000, 5.000 personas. Escucharon el Evangelio en sus propias lenguas, de tal manera que la característica fundamental de la Iglesia en los primeros tiempos era el poder de Dios y un poder y una presencia de Dios tremenda en medio de su pueblo. Y sobre todo esa unción repartida entre cada uno de los miembros, cada uno de aquellos que servían al Señor de una o de otra manera. Así que vivimos un mundo en el cual, según las estadísticas, nacen 372.000 personas cada día. Imagínate, 372.000 vidas que cada día se añaden a la población. Mueren aproximadamente unas 155.000 personas por día. ¿Cuántas de ellas estarán muriendo sin Cristo? Según las estadísticas, de aquí al 2050 llegaremos a los 9 billones de personas, de los cuales aproximadamente el 31% va a ser cristiana y el 33% va a ser musulmana. Según muchos estudios, ahora mismo el Islam es una de las religiones más dinámicas y de más crecimiento, a pesar de todo el fanatismo del ISIS y de sus fanáticos. Vemos también cómo el mundo crece las sectas, cómo crece el ocultismo, y hay un gran avance en el mundo de maldad. Y la gran pregunta es cómo eso se puede producir dentro de la Iglesia. ¿Cómo podemos tener ese avance espiritual nosotros? Dice en 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Si mirásemos la realidad actual, diríamos, Señor, este versículo no se ha cumplido. Apenas tenemos migajas de lo que tú has dicho aquí. Tú has dicho que cosas que no hemos visto ni oído. Entonces hay más cosas de lo que ahora tenemos. Más que tener una nave con un grupo de alabanza y a lo mejor 500 personas o más. Hay mucho. Cosas que no hemos visto, hay muchísimo más. En España hay 46 millones de personas. Cerca de 45 ni han escuchado del Evangelio ni viven cerca de él, una vida comprometida con él. Y dice aquí cosas que ni hemos visto, que ni hemos oído y que ni han subido a nuestro corazón. Da igual las expectativas, da igual los deseos que tenga, los objetivos. Dios tiene mucho más. Y dice aquí
que ha preparado, es decir, que Dios las tiene ya preparadas, antes siquiera que tú ores, antes siquiera que tú trabajes, antes siquiera que tú te esfuerces, Dios ya tiene preparado todo eso a aquellos que le aman. Así que la gran reflexión es cuánto amamos al Señor. Porque no tenemos más, a lo mejor es que le amamos poco, o no le amamos la forma que Él quiere que le amamos. Y esto son cosas que nos tienen que llevar a reflexionar. La iglesia primitiva creció porque había un poder de Dios derramado en todos y en cada uno de sus miembros. La única forma que la iglesia llegue a ese nivel de poder y autoridad no es un hombre, no es un ungido, no es un profeta, no es un apóstol, según en los tiempos modernos se llaman a la gente, un superpastor, un megalíder, no. La forma en la cual la iglesia actual puede llegar a impactar a este mundo es cuando cada uno de los miembros de la iglesia sea una llama de fuego encendida en el altar de Dios. Porque la promesa de Hechos 1:8 sigue estando presente: recibiréis poder y me seréis testigos. ¿Dónde está ese poder de Dios en tu vida? ¿Dónde está en tu iglesia? ¿Dónde está en tu ministerio? En el libro de Joel se dio una profecía que luego se cumplió en Hechos 2, 16, 17, cuando dice que en los últimos tiempos Él derramará su espíritu sobre toda carne. Si hay una preocupación tenemos que tener los pastores, es que el Espíritu de Dios se reparte y se derrame en toda carne dentro de nuestras iglesias. Porque solo transformando a cada uno de los discípulos de la iglesia en una llama de fuego vamos a incendiar este país para Cristo. Pero como estemos pensando más que en levantar nuestro ministerio, hacer autobombo de él, comprar locales, edificar locales o tener una mega iglesia estructuralmente hablando, el Evangelio no va a progresar ni vamos a contaminar a los 46 millones de personas de este país. Gastamos tanto dinero en televisión, en radio, en actividades que llevan mucho dinero para montar eventos, pero predicar en la calle es mucho más barato y alcanzas a muchísimas más personas. Y ese debía de ser uno de los principales énfasis de la iglesia, alcanzar a los no perdidos y gastar tiempo en ello. Hacemos demasiadas actividades encerrados en nuestros locales y demasiados eventos para solamente nosotros, cuando hay miles y miles de personas que se están muriendo sin Cristo. Pablo decía en 1 Corintios 2:4 que él, a pesar de haber sido una persona muy instruida, haber estudiado a los pies de unos de los grandes líderes judíos de esa época, Gamaliel, todo eso lo tenía por basura, por llegar a ese conocimiento de Dios y de Cristo, en el cual nuestra intelectualidad, nuestras humanas habilidades no valen. Y dice que el éxito de su ministerio es que era predicado con demostración del Espíritu y de poder. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hemos puesto demasiado énfasis en unciones y no en el poder del Espíritu, manifestándose, transformando vidas, sanando enfermos, restaurando matrimonios, levantando caídos. Ora por el poder del Espíritu Santo en tu vida y en tu iglesia. Ora para que el poder del Espíritu Santo se derrame en España. Ora para que los ojos del entendimiento espiritual de esta nación, que está tan alejada de Dios y que anda en tanta oscuridad, sea quitada esa venda y el príncipe de la potestad del aire, el Dios de España de este siglo, que no es Jesucristo ni es el Señor, se ha quitado de su trono de autoridad y traído a los pies de Cristo. Porque Dios nos dio una promesa, que pisaríamos sobre escorpiones y serpientes. Y esos escorpiones y serpientes, muchos intérpretes de la Biblia dicen que son seres espirituales de maldad. La Iglesia, Dios la ha llamado a gobernar en el mundo espiritual y tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo en unidad, dejar de pelear tanto por nuestro propio reino, denominación e iglesitia, y unirnos para orar y unirnos para evangelizar.
y así experimentaremos ese gran poder de Dios en nuestro país. Te ha hablado Conrad Rovira de la Iglesia Tiempo de Siega, de Getafe, de Madrid, España. Que el Señor te bendiga mucho y hasta la siguiente meditación.